Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Daniel Legarda, exministro de Comercio y Producción. Lo invitamos, dado su experiencia, su movimiento por el mundo, respecto de este hecho que de alguna manera ha afectado. Como hemos visto, ayer hubo una paralización en la frontera en Tulcán de los transportistas, también de los comerciantes, porque se ha visto afectado indudablemente el comercio y con mayor razón el comercio ecuatoriano. En estas relaciones en donde Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30%, Colombia respondió con los aranceles y así hemos continuado. Con una circunstancia, es indudable que los cuestionamientos a la administración Petro por la falta de control en las fronteras, en un problema que tenemos de narcotráfico y minería ilegal, es indudable. Sin embargo, hay que decirlo, esto no es solo de Petro, que se ha profundizado efectivamente, sino que viene desde mucho antes. Colombia no ha cuidado sus fronteras. Pero esto incide ahora en lo comercial. Es bueno valorar, dado que habrá datos concretos, este bloqueo en el comercio de alguna manera, esta limitación por los aranceles, ¿cómo afecta al comercio ecuatoriano? Economista Daniel Legarda, muy buen día. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan en todo el país. Con mucha preocupación sobre este tema. Creo que el peor escenario que inicialmente se temía por parte de varios actores de la sociedad civil en general se dio, que es el que efectivamente se imponga la medida y que no sea solamente un mensaje para acercar un poquito los temas de seguridad. Y se dio esta medida y ahora se genera pues una gran incertidumbre y a lo que le va a seguir una afectación económica importante si es que esta medida no se revé. Sí, yo creo que alrededor de esto hay algunas reflexiones o una reflexión que hay que hacer importante a través de algunos puntos, ¿no? El primero de ellos es el mezclar los temas de seguridad con los temas comerciales. Desde el punto de vista de lo comercial, que es importante para todos los países, pero particularmente relevante para el nuestro, es un error mezclar los temas de seguridad con los temas comerciales. Cada uno tiene por separado su propio canal de discusión y con esto no quiero desmerecer lo que seguramente tiene fondo y tiene razón de ser de los reclamos que puede estar realizando el gobierno de Ecuador en temas de seguridad. No los conozco, de hecho son algunos delicados seguramente y no públicos por esa misma razón, pero no me parece que la forma adecuada es poner a los actores comerciales en la mesa de discusión de por medio, porque el análisis es contrario, es ¿qué resolvemos? ¿Qué resolvemos poniéndole en el centro de debate al importador, la farmacéutica que importa medicamentos desde Colombia? ¿Qué resolvemos poniéndole al transportista que ahora está en la frontera, ¿no es cierto?, alzando un poco la voz en el medio del debate? ¿Qué resolvemos poniéndole al exportador de neumáticos de Ecuador en el medio del debate? No resolvemos la seguridad, ¿no? Al contrario, podemos exacerbar un poco los temas de contrabando eventualmente que se pueden dar. Entonces, primer tema es, me parece a mí que los temas deben tratarse por separado. Y la gente que está en la frontera, que son la primera línea de afectados, representantes del sector de transporte, cámaras y demás, he escuchado una entrevista que les han hecho ayer y no hace falta haber pasado por el sector público, haber sido exministro y demás para entender eso, y están diciendo eso. Separen los temas, comercial y seguridad. Primer tema. Segundo, Miguel, es legal. No soy abogado, pero conozco evidentemente los temas normativos de comercio y la medida que está imponiendo Ecuador, porque recordemos, Miguel, paréntesis, al momento es una medida unilateral, debía empezar por ahí. Está en vigencia la medida de Ecuador, la tasa de seguridad de Ecuador, que entró en vigencia el domingo pasado, pero Colombia todavía no ha firmado ningún decreto sobre los aranceles para Ecuador. Es un anuncio que se ha hecho. Tampoco se está aplicando, entonces, desde Colombia. Desde Colombia aún no se está aplicando. Asumo yo que es porque tiene a medio gobierno en Washington por la reunión que se acaba de dar y está un poco analizando también el devenir de esa reunión y demás. Pero lo peor sería que en efecto se ponga en vigencia esa medida en los próximos días, que creo que es lo que puede pasar. Entonces, el tema legal, decía, es el segundo punto, porque esta medida es
completamente contraria al ordenamiento jurídico de la comunidad andina. El 30% del Ecuador sí entró el domingo último, 1 de febrero. Correcto, y esa medida es contraria al régimen andino. El artículo 73 del Acuerdo de Cartagena puntualmente establece ahí que no se puede establecer gravámenes al comercio, y gravámenes son todas las impuestos, aranceles y tasas que no están asociadas a un servicio como tal. Esta tasa no está asociada a un servicio, y además, si es que fuera, debería estar justificada, digamos, como que hay un contingente adicional que está poniendo la aduana para poder hacer revisión de los camiones que pasan en frontera, por ejemplo. Pero evidentemente no está asociado a un servicio, entonces esto se contrapone. Y no lo digo solamente por el artículo que está ahí, Palacán, que lo tienen que revisar las autoridades, sino porque ya hay un precedente, Miguel. En el 2018, Ecuador impuso una tasa aduanera. Una tasa muy mal puesta, muy difícil de calcular, que era una medida restrictiva también. No pasó mucho tiempo después de que los países denunciaron ante la CAN, Colombia y Perú denunciaron a Ecuador ante la CAN, la Secretaría General abrió una investigación y en cuestión de 4 o 5 meses esa medida efectivamente fue declarada como una medida contraria al ordenamiento jurídico, como un gravamen. ¿Qué pasó? Le tocó a Ecuador retirar la medida, desmontar la medida y devolver los recursos recaudados por efectos de esa medida. En caso contrario, los países nos podían sancionar a nosotros con incrementos de aranceles si no se cumplía esa sanción. El segundo tema, el tema normativo. Y creo que para cerrar este punto estamos viendo una crisis del multilateralismo impulsada por el presidente Trump, que ha irrespetado completamente las normas de comercio y lleva adelante una política arancelaria, digamos, bastante incierta, según cómo se levante él, se podría decir, ¿no es cierto? Eso pone en aprietos al mundo en general, al multilateralismo y demás. Pero creo que no podemos normalizar esa práctica. Es cierto que está en crisis, es cierto que hay incertidumbre, pero normalizarla y también querer aplicarla, me parece a mí que es un error, que solamente va a llevar a afectación económica en el mediano y en el largo plazo. Además, si uno quisiera analizar desde el punto de vista de negociación, pues no somos el país grande. Somos del país pequeño. Entonces, hasta ahí el segundo tema. Y cierro con este tercer tema, esta primera reflexión, Miguel, que es ¿a quién estamos poniendo? ¿Qué estamos poniendo en juego? ¿Cuáles son las apuestas, no es cierto? El comercio entre los dos países es de 2.700 millones de dólares, 2.700, 2.800 aproximadamente. Ecuador exporta 900, cifras del último año, 2025. A Colombia le compramos 1.700, 1.800 millones de dólares. Hay 650 empresas que exportan a Ecuador, más de $20,000 al año, las que son recurrentes, quiero decir, 650 empresas, Miguel. Del otro lado de Colombia, más de 1.700 con el mismo indicador. Entonces, hay encadenamientos potentes muy importantes. Colombia es, para Ecuador, el quinto mayor destino de exportación no petrolera. Tenemos a la Unión Europea, a los Estados Unidos y China muy de cerca, luego viene Rusia y Colombia, muy de cerca. Rusia por las flores banano, Colombia con una cualidad particular, que sumado a Perú en el otro mercado de la CAN, es el segundo mercado más importante para los productos no tradicionales de exportación del Ecuador. Los productos de valor agregado, como por ejemplo manufacturas de caucho, ¿no es cierto? Botas de calzado de seguridad, neumáticos que se exportan a la región, productos de madera, medicamentos, productos químicos, plásticos elaborados de cacao, chocolate, solamente por mencionar algunos ejemplos. Y del lado de las importaciones, tenemos 56% más o menos de importaciones de materias primas, sobre todo, algo de bienes de capital, pero sobre todo materias primas. Es decir, compran las industrias estos productos intermedios para elaborar otros productos que son vendidos en el mercado local o reexportados a Colombia y otros mercados con esa transformación de valor agregado. Entonces, eso es lo que está en juego en la afectación como tal, Miguel. Luego profundizo en un caso particular del arroz, porque me parece que hay un daño adicional que va a ser difícil reparar. ¿Y cuál es el daño adicional por el arroz? Bueno, en el caso del arroz, Colombia imponía hace algunos años atrás una medida que también contraria al régimen de la comunidad andina, ¿no? Al ser países limítrofes, países vecinos, siempre hay muchos temas positivos, pero también siempre hay algo más de lo que se llama en comercio los irritantes, ¿no? Que el sector de transporte por aquí tiene problemas, que se respeta por acá alguna norma.
Siempre las hay, pero siempre hubo diálogo. Mientras yo estuve 4 años en la gestión de gobierno, tuvimos N número de reuniones, innumerables cantidades de reuniones, y resolvimos muchos problemas comunes en la frontera. Uno de esos fue la exportación de arroz. Colombia imponía una restricción al transporte, a la exportación o la importación terrestre de arroz desde Ecuador. No podía pasar de manera terrestre el arroz. Ellos aducían sus causas, pero era en la práctica una medida restrictiva al comercio de arroz. Solo podía irse por barco. Eso en la práctica limitaba casi la totalidad de exportaciones que Ecuador podía hacer de arroz. Nos presentamos varias veces con Colombia para la negociación, tuvimos apoyo de la Secretaría de la CAN también, y logramos a través de la negociación que Colombia se dé de baja esa medida. Producto de esto, las exportaciones de arroz de Ecuador a Colombia alcanzaron 60,000 toneladas en los últimos 2 años y medio, más o menos, que es cuando se resolvió el problema, 3 años ya casi. Más o menos equivale a $50 millones de exportaciones. Con la medida anunciada por Ecuador, Colombia, el gobierno de Colombia, el ministro de Agricultura de Colombia acaba de anunciar la excusa perfecta para volver a imponer un mecanismo que otra vez restringe las exportaciones de arroz de Ecuador por vía terrestre, que en la práctica lo que va a hacer es prácticamente cerrar esa ventana de exportación. O sea, reactivó eso. Reactivó esto. El mercado de Colombia es prácticamente el único mercado, por el momento al menos, el único mercado de exportación de Ecuador, por temas de precios, de cercanía y demás. Se ha hecho intentos de llegar a otros países, pero el precio es una cuestión difícil todavía. Entonces ahí va a haber una afectación. Con el hecho de que, o con el agregado de que arroz, lo menciono porque es un producto además con ciertas características particulares. Es un producto que es políticamente sensible. Baja el precio del arroz porque no hay dónde poner, dónde colocar el arroz. Hay una afectación a los agricultores y eso también genera un problema social. Entonces, todas estas evaluaciones que son técnicas, no son políticas, son técnicas, deben hacerse al momento de tomar las decisiones, ¿no? Para poder evaluar qué es mejor en una decisión que, insisto, seguramente hay argumentos de seguridad importantes que el Ecuador quiere llamar la atención y cerrar brechas con su contraparte colombiana, pero que creo que deben hacerse en su propio ámbito y no traer a la mesa de discusión al comercio, que en cambio que genera un círculo virtuoso, que hay temas positivos ahí, ¿no?, que discutir. Economista Daniel Legarda, a ver, usted mencionaba esto que ha originado la política del presidente Trump de los aranceles. De alguna manera también ha afectado al multilateralismo, pero hay que decirlo, en América Latina internamente se ha debilitado el multilateralismo por sesgos ideológicos, por posiciones políticas. ¿Cuántas organizaciones se han deteriorado precisamente cuando antes se negociaba en bloque y ahora cada cual casi por su lado? En todo el mundo, Miguel, esta es una crisis multilateral, no hay cómo desconocer. Estamos ante un momento en el que no atinamos cómo responder, porque tenemos a la economía más grande del mundo, el país más fuerte por economía, por potencia militar y demás, imponiendo una nueva realidad. ¿No? Nos guste o no, esto no es en contra de nadie, eso está pasando, son hechos, ¿no es cierto?, lo que estoy describiendo. Y claro, eso pone en dificultad a todos los países de qué hacer. Nos acercamos, respondemos, no respondemos. Hay países que pueden responder. Canadá, por ejemplo, responde y pone retaliaciones a lo que está haciendo Estados Unidos. China también, porque lo pueden hacer, ¿no es cierto? Impensable acá en América Latina. Ningún país, ni México, que es la economía más, ni Brasil, que son los más grandes, han reaccionado, digamos, con una retaliación hacia Estados Unidos. No podemos hacer eso, es acercarse, buscar el diálogo y demás. Y en la región, Miguel, yo tengo una lectura, digamos, complementaria de esto, del vaso medio lleno, porque es cierto que el diálogo político en la región está roto completamente. Yo creo que estas discusiones entre las extremas de derecha, izquierda y los gobiernos y demás ha debilitado la presencia de América Latina en el mundo. Y la integración regional, el comercio y estas relaciones. En el comercio, ahí es en donde veo el vaso medio lleno. El comercio, si bien podría estar más fortalecido porque se podría haber profundizado iniciativas de integración, digamos que lo que tenemos de activos sobre los acuerdos alcanzados
previamente han logrado de alguna forma ser resiliente al comercio. Porque mal o bien tenemos el Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina. Y eso es un libre comercio que permite ese flujo, para nosotros es importante. Tenemos a la Asociación Latinoamericana de Integración, a la LADI, que es vieja, es antiguo esos acuerdos, pero que nos permiten tener un mayor flujo comercial en la región. Hay que actualizar eso, habría que estar pensando en cómo podemos mejorar la integración de la región efectivamente. El diálogo político está roto. Pero para Ecuador, por ejemplo, Miguel, en todo esto, y las cifras de comercio así lo demuestran, el comercio ha sido resiliente, las exportaciones han crecido, el buscar nuevos mercados está funcionando, es una fuente de crecimiento importante, sobre todo las exportaciones para el país, y eso está bien, y seguir promoviendo esos mensajes ¿no es cierto?, de somos un país abierto al comercio, abierto a la inversión, a la integración, queremos seguir buscando nuevos acuerdos comerciales, es sin duda un mensaje correcto, es un acierto del gobierno el continuar con esa política, porque la economía lo necesita, somos un país relativamente pequeño que necesita de esa interacción con el mundo, pero hay mensajes contradictorios. Y este puede ser un tema también que puede ser analizado desde ese punto de vista, contradictorio. Por el un lado, estamos en una gestión como país, me refiero, ¿no es cierto?, donde nuestras representantes de gobierno promueven el mensaje de integración, de apertura, de que es un país seguro, de que respeta las normas, de que es confiable, y eso está bien. Es sin duda alguna en la dirección correcta y loable. Y por el otro lado, tenemos esta contradicción en donde irrespetamos el acuerdo de la CAN, en donde hay mucha inversión colombiana en el Ecuador, viceversa, pero es más la colombiana acá en Ecuador y empresas vinculadas con esto, y estamos mandando un mensaje errado en ese sentido. Y ahora, ese mensaje errado, ¿cómo debiera rectificarse? Sí, ahora el presidente Trump va a mediar, ojalá fruto de esa mediación pudiera Colombia también en el tema de seguridad asumir sus responsabilidades y en el tema de comercio volver a la normalidad. Es lo que todos esperamos, Miguel, por el bien del país, porque detrás de esto no son solamente las frías cifras, son necesarias tenerlas en cuenta, las que he dado, porque es la parte técnica, ¿no es cierto? Pero el caso más evidente es, y la primera línea de afectación, los transportistas en la frontera norte, en la provincia de Cachi, que están evidenciando eso de primera mano. Están parados los camiones, su fuente de trabajo. Y eso es normal porque con una medida de esta naturaleza genera mucha incertidumbre, y las empresas, sobre todo quienes importan de Colombia, lo que han dicho es, miren, esperemos, párame ahora cualquier embarque, esperemos a ver qué pasa con la reunión Trump-Petro, esperemos a ver si esto decanta en una reunión Ecuador-Colombia, pero hasta mientras, para esos envíos. Y claro, eso tiene una afectación directa sobre la cadena. Inicialmente, el sector transportista, logística, los estibadores, las bodegas, todo lo que está allí. Pero si pasa mucho tiempo, Miguel, y esta es la parte clave, por eso abogo y abono para que efectivamente esto en los próximos días las autoridades puedan abordarlo de la mejor manera de los dos países. Porque si es que esto se enfría, digamos, en el sentido de que nadie hace nada, se queda ese 30% de Ecuador, entra en vigencia la lista de retaliación por parte de Colombia, entonces la afectación va a empezar a ser mucho mayor. Ahora, tengo mensajes respecto de este análisis. Por ejemplo, citan, economista Daniel Legarda, supongamos que ganamos 1.000 millones en el intercambio comercial, pero se paga el IVA, en este caso, de ser ese monto, 150 millones, pero en seguridad se gasta mucho más. Quizás no es una irresponsabilidad de Colombia de la forma como no ha contribuido desde el punto de vista de seguridad, pero de la afectación también va a ser mucho más grave en el comercio. Vuelvo al análisis que hice al inicio, es cómo el afectar a la farmacéutica que está importando medicamentos desde Colombia, a la empresa de cosméticos que trae varios cosméticos desde Colombia, es un rubro importante y que además tiene una base porque estas empresas tienen también como objetivo promover el trabajo femenino. Entonces, por ejemplo, cómo afectar ese trabajo de mujeres sobre todo, que tienen una base importante de ingresos a través de la venta de cosméticos por catálogo, está vinculado mucho con el comercio con Colombia de esto, ayuda a la seguridad. Cómo el afectar a la empresa que exporta neumáticos de Ecuador a Colombia ayuda a la seguridad. No, yo hago el análisis contrario, porque me parece que en algún momento se puede perder más de lo que se puede ganar. Los datos de seguridad y demás
no los conozco, no lo sé, yo no soy experto en seguridad y nuevamente estoy seguro de que el gobierno tiene argumentos y tiene fondo en las preocupaciones que ha levantado, pero es necesario separar los temas. Pero no se puede también trabajar al unísono al mismo tiempo, porque es evidente, por lo que ha vivido Colombia por décadas, por lo que estamos viviendo en el Ecuador, no se puede separar seguridad sin desarrollo, desarrollo sin seguridad. Incluso hay el acuerdo de la CAN 774 que compromete a los países a luchar contra la minería ilegal, por ejemplo. ¿Por qué no armonizar todo esto, de tener una política sólida que permita preservar la seguridad y también impulsar esto que es muy necesario, lo que usted ha rescatado, el tema comercial? Miguel, es exactamente eso. Existe, por ejemplo, con este acuerdo que mencionas y otros más, se está reforzando el argumento de que existen los espacios para tratar los temas sobre seguridad, para tratar los temas sobre salud, para tratar los temas sobre lo que fuere, ¿no es cierto? La comunidad andina, insisto, si bien es un espacio que puede ser criticado, que ya es viejo, que necesita actualización y demás, finalmente tiene su valía en ciertos aspectos de integración que hay que hacerlos valer. Entonces, hay un espacio de seguridad. La integración hay un espacio de seguridad, hay una comisión de seguridad, hay reglamentos que están allí, ¿no es cierto? Ecuador tiene la presidencia pro tempore de la comunidad andina. Si quisiera llevar una agenda potente en esto, ¿no es cierto? Haría valer yo al menos recomendaría eso. Haga valer esa presidencia pro tempore, ¿no es cierto? Haga de por medio una reunión de alto nivel, incluso con los presidentes a nivel de la comunidad andina, no solamente a nivel de ministros de seguridad, sino con los presidentes, para ahí poner en evidencia, ¿no es cierto?, las brechas que tenemos como región y los objetivos que juntos tenemos que trazarnos, o sea, ponerlo en evidencia en ese espacio, pero no traer a la mesa al comercio. Es una palabra fuerte la que voy a usar, pero se podría ver como un secuestro del comercio, ¿no es cierto? No, yo sé que no es la intención de las autoridades, pero creo que esto es en el balance, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer al tomar una decisión. Creo que puede haber más costos que ganancias de esto. ¿Usted abriga esperanza ya desde el punto de vista político y de seguridad que el presidente Trump pudiera ayudar en esto para echar abajo estos aranceles, esta tasa de seguridad, que haya compromisos formales y que se restablezca la normalidad? Bueno, todos esperamos que de una u otra forma se pueda dar solución al tema y nuevamente que no se enfríe en términos de que se quede ahí y nadie haga nada. Creo que sería el peor escenario que esto se quede ahí y no se haga nada. No, imaginémonos un escenario, si se espera, si no hay un arreglo, esperar que salga Petro en agosto para que esto se restablezca sería... Claro, ahora si me preguntan a mí, es haciendo una evaluación de todos los riesgos, ¿no es cierto?, económicos, comerciales, que yo los pongo en evidencia acá. ¿Qué hago? ¿Espero una llamada del presidente de Estados Unidos o más bien abro el espacio ya bilateral para poder empezar a discutir qué vamos a hacer en términos de seguridad? Mi recomendación es la segunda, ¿no es cierto? Porque toma la iniciativa. En el otro lado de la reunión de ayer entre el presidente Petro y el presidente Trump, fue una reunión positiva, los dos mandatarios la califican así. Creo que el presidente Petro sale bien de esa reunión y todo lo que se diga respecto a Ecuador finalmente, o lo que vaya a hacer o no respecto a Ecuador, ya puede entrar en el ámbito de las conjeturas, que sí le va a llamar, que no le va a llamar, que eso es que Petro quedó mejor parado frente a Ecuador, que Ecuador tenía una estrategia para que efectivamente haga que le llame a Trump. No lo sé, son conjeturas, es parte del análisis político, pero creo que responsablemente las autoridades deben tomar en cuenta los hechos para poder tomar esas decisiones, ¿no? Y creo que, bueno, ahí he dado algunas cifras, elementos y demás para reforzar esa parte de los hechos y de que pragmáticamente se deben a tomar decisiones independientemente de la reunión de ayer. Economista Daniel Legarda, si bien se aspira a que se normalice esta relación, y uno de los mecanismos idóneos es el diálogo, marcando posiciones firmes, diferencias, pero que se llegue a un acuerdo, ¿cuál sería el escenario de no llegar a un acuerdo inmediato y que esto se dilate? ¿Cuál es el escenario comercial?
Efectivamente, el peor escenario, Miguel. Yo creo que me habían preguntado también sobre, qué pasa ahora y qué puede pasar después, qué tiempo es el crítico un poco, ¿no? Depende, no hay una respuesta exacta porque depende mucho de, primero, qué pasa al regreso de Petro a Colombia. ¿Firma el decreto que pone los aranceles a Ecuador, sí o no? Si es que no hay reunión y demás, yo creo que sí va. Si no hay respuesta, una señal o algo de por medio, Petro va a firmar ese decreto que afecta al 32% de las exportaciones de Ecuador. Ya he mencionado algunos de los productos. Ahí entramos. O también pudiera esperar la gestión de Trump, como se ha esperado, para que hable con el presidente del Ecuador y se vuelva al diálogo y se solucione. Que ese sería el mejor escenario, digamos, para que efectivamente desescale y las medidas se retiren, ¿no? Pero ¿qué puede pasar si es que no? Que es la pregunta que me hace Miguel. O sea, ¿no ha firmado hasta el día de hoy? No, todavía no. Está solamente anunciado una lista de 73 líneas arancelarias y afectan al 32% de exportaciones de Ecuador. Ahí he mencionado los productos, ¿no? Están neumáticos, aceite, botas de caucho, calzado de seguridad, chocolate, por ejemplo, semielaborados de chocolate y chocolate. Colombia, paréntesis, ¿no? Datos como estos. Colombia es uno de los principales mercados de exportación de chocolate del Ecuador. No de cacao, de chocolate. Lo poco que exportamos de valor agregado de cacao tiene mercados en la región. Colombia es uno de esos. Paréntesis, simplemente para datos que hay que saber y conocer también, ¿no es cierto? Entonces volviendo al tema, ahí hay una lista de productos que se pueden ver afectados, ¿no es cierto? El tiempo crítico depende del producto, depende del inventario que puedan tener las empresas, de si es perecible o no. Pero digamos que son 15 días en promedio. Las empresas ahorita, sobre todo quien importa de Colombia, tiene parado ese tránsito, ese pedido, hasta ver qué pasa. Que va a haber reunión, no va a haber reunión y demás. Pero el tiempo crítico después de esos 15 días, ya entonces empieza a haber una afectación económica, se puede traducir en una afectación económica importante. Ahorita ya hay una afectación económica para la primera línea, que es el transporte. Por eso, está paralizado eso. Exactamente. Pero después de esto, esos 15 días más o menos, ya empieza a haber escasez de inventarios de los productores industriales acá que traen materia prima de Colombia, ¿no? Si es que hay aranceles. ¿Cómo pueden suplir eso? Y eventualmente pagas más, el 30% finalmente lo paga en la declaración aduanera, quien importa. Que le pida un descuento después al exportador, que le traslade el precio también al consumidor final, que es una decisión difícil y de mercado y demás, pero va a tocar, porque 30% es un valor sumamente alto, Miguel, en comercio exterior es gigantesco, es un valor gigantesco. Entonces, puede haber esta afectación en términos generales de la cadena y precios eventualmente, si es que llega a darse, porque se agota el abastecimiento con el precio anterior, ahora hay un nuevo precio de ese inventario. Alguien me hablaba también de, y se puede sustituir mercados, no es tan fácil. Es una gestión de más largo plazo y depende en muchos casos de algunos productos. Tal vez una materia prima, un commodity regular, tal vez, si es que tiene menores cualidades físicas que se diferencian y entonces puede ser utilizada. Pero, por ejemplo, hace algunos años hubo un caso de un incendio de una fábrica de snacks en Perú, de una fábrica internacional, transnacional, una marca transnacional, y hasta que resuelvan su problema, todo lo que pasó, dijeron importemos desde donde está más cerca, desde Ecuador. Y entonces Ecuador empezó a suplir una parte de estos snacks al mercado peruano. Tiene misma marca, digamos, mismo concepto, todo igualito. Y tuvieron una baja de su share market porque la gente percibía que el sabor era diferente. Solamente quiero ejemplificar con esto que depende mucho del mercado, del consumidor, del costo. Entonces, sustituir como tal un mercado no es una cosa de la noche a la mañana y sencilla, ¿no? Y la última línea de afectación, la que menos queremos que se golpee y que se afecte, pero es el empleo. Yo he mencionado, hay 650 empresas de Ecuador, de las que exportan frecuentemente, habitualmente, y 1.700 en Colombia. Atrás de esas empresas debe haber por lo menos 200.000 empleos, seguramente. Y de mantenerse esto, varios de estos empresas tienen a Colombia como su top 3 de mercado de exportación. En muchos casos, o top 3 de ventas inclusive. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque si se deja pasar mucho tiempo, esas afectaciones económicas se pueden empezar a sentir. Ahora, hay que invocar
que más allá de las posiciones ideológico-políticas que han sido nefastas para algo que debiera ser desarrollado, como es en este caso el comercio o la industria, que se mantengan posiciones irreductibles. Ojalá, por ejemplo, en el caso del presidente Petro, no vuelva a insistir, que de alguna manera ha dañado el ambiente. Él incluso vino a la posesión de mando casi a exigir, le dio la nacionalidad colombiana a un delincuente que esté en la cárcel, cuando debiera centrarse, por ejemplo, usted ha hablado, nos ha ilustrado muy bien los datos del comercio, allanar eso y cambiar ese discurso con ese sesgo político ideológico que es indudable, que le ha vuelto incierto a la política colombiana con Gustavo Petro. Completamente de acuerdo, Miguel. Son temas internos del país, por último, en donde no debe intervenir, ¿no? Ese tema. Entonces, está bien. No afectarse, ni en respuestas, ni en acciones. Esto es de los dos lados. Si bien Ecuador es quien ha llamado la atención y ha puesto esta medida, errada en mi criterio, pero lo ha puesto así, al final la solución es de los dos países. ¿Sí? La preocupación que yo estoy evidenciando acá la tiene el sector productivo, la han evidenciado en diferentes intervenciones, también gremios, transportistas, empresas, academia, de todo un poco. Colombia no es diferente, es igual, ¿no? Yo he mencionado que acá, para nosotros, Colombia es el quinto mayor mercado de exportación no petrolera, ya mencioné el orden. Para Colombia, Ecuador es más o menos similar, el cuarto, el quinto mayor mercado de exportación en general. Para los dos es relevante la relación comercial, entonces para ellos también hay una preocupación sobre lo que esté pasando, y también hay un pedido al gobierno de que se siente, sin duda alguna, y creo que hacia allá debe ir finalmente, ¿no? Ojalá todo esto devenga en que se sienten lo antes posible, que no pase ese tiempo crítico y pueda resolverse por separado. Lo que es de seguridad, que se resuelva por seguridad, lo que es de comercio, por el lado de comercio. O complementarse los dos, ¿por qué no? Colombia se compromete a cuidar mejor sus fronteras y no afecta al comercio, que es mayor afectación. Es decir, en la práctica, si es que hay un asaltante, ¿no es cierto?, afecta al comercio, afecta a la cadena, pero eso nos pasa acá adentro también, digamos, ¿no? Y no es un tema por el cual, si es que está pasando eso, yo voy a poner aranceles para resolverlo. Yo lo que hago es reúno a mi comité de seguridad, refuerzo la ruta en la que tengo ese problema, ¿no es cierto? Trabajo coordinadamente con los actores para poder reforzar la seguridad en esos aspectos, pero no paro el comercio. Claro, de alguna manera el comercio interno también se ve afectado por la violencia, la delincuencia, el paso de la droga que nos afecta. ¿Cuánto se han quejado los comerciantes? Tema de transporte aquí al interior del país, que no hay seguridad. Así es, Miguel, no se puede desconocer gran parte de eso. eso viene de Colombia. Se afecta, pero el análisis aquí a realizar no es entonces yo por eso pongo 30% de arancel a Colombia. El análisis es y cómo poner 30% me ayuda a mí a resolver el problema. Ese 30%... Porque afecta al comercio. Afecta a todos los que ya he mencionado. Provoca también un incentivo al contrabando, que no es menor en la frontera norte, y a día es muy porosa, tiene muchos pasos irregulares y demás. Quienes ahorita están frotándose las manos son los contrabandistas, porque de aquí en un tiempo más, si es que esto sigue, ahí tienen un espacio para poder hacer crecer su negocio. Eso también debilita la seguridad. Evidentemente, no se puede medir porque por definición es informal, pero es un daño, digamos, que se está haciendo allí, ¿no? Desde una visión comercial, ojalá esto se arregle pronto. Sin duda alguna. Lo más pronto posible. Las dos partes lo requieren, pero hablando particularmente por los intereses de nuestro país, de Ecuador, es muy necesario que no se deje pasar un tiempo crítico, que haya una evaluación de las autoridades en ese sentido y se provoquen estas reuniones, estos acercamientos para evitar que se pase de esta etapa de incertidumbre y un poquito de sacudón a una afectación económica mucho más seria. Claro. Y bueno, y como son dos partes, aquí le corresponde al Ecuador, que efectivamente puso la tasa de seguridad del 30%, pero también Colombia. Colombia tiene que poner de su parte. En una negociación hay dos partes y ojalá el presidente Trump abogue por la solución pronta en estas relaciones que se han vuelto tensas. Esperemos que sea así efectivamente, Miguel.
Bien, muchas gracias al exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, por este análisis sobre las relaciones comerciales con Colombia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo un feliz miércoles a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. La reducción de la tasa del crédito Vivienda Premier del BIES al 2.99% marca un hito en el acceso a la vivienda y en la reactivación del sector de la construcción, uno de los principales motores de la economía nacional. La medida permite que más familias califiquen a un crédito hipotecario con cuotas asequibles y mayor estabilidad financiera. Esta iniciativa del gobierno dinamiza la inversión, impulsa nuevos proyectos habitacionales, genera empleo, al tiempo que posiciona la construcción como un eje clave del crecimiento económico del país. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero no es una opción, es tu instinto. Ese que te hace dejar atrás a todos y dominar el mundo. Con 192 caballos de potencia, caliper